Libro de Colosenses capítulo 1. Y hoy, por la gracia de Dios, hoy 1 de febrero del 2017, vamos a estar comenzando una nueva serie del libro de Colosenses, en la cual espero pues podamos aprender muchísimo. Y esta serie, hermanos, la he titulado Completos en Cristo. Y más adelante vamos a ver por qué ese título, pero me llama la atención realmente. Completos en Él, completos en Cristo. Y este primer tema que estaremos hablando esta noche es más que nada una introducción a toda la carta. O sea, escuche bien, nosotros no vamos a tratar el versículo 1 en adelante de manera detallada, no, vamos a utilizar Colosenses 1 del versículo 1 al 8 como una base para nuestro tema de esta noche. Pero más que nada lo que hoy vamos a hacer es introducirnos a toda la carta, a lo que el apóstol nos deja como legado en esta carta. ¿Ok? Vamos a estar hablando de un poco acerca de lo que es la iglesia en Colosenses, acerca del propósito de la carta y qué es lo que nos enseña y qué es lo que nos deja a nosotros ahora. Bien, leemos del versículo 1 en adelante, en el nombre del Señor Jesús. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosa, gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por este hermoso tiempo en el que venimos a este lugar con la intención primordial de escuchar tu palabra, de ser edificados en ella, de crecer en el conocimiento de tu palabra, ya que si crecemos más en el conocimiento de tu palabra, conoceremos más tu voluntad y entonces viviremos de un modo que te honre y que te exalte, Señor. Gracias por este tiempo. Oro a ti porque la mente, el corazón de mis hermanos puedan estar atentos, puedan ser sensibles a tu palabra, el mensaje, Señor, puedan tener la plena disposición para ser instruidos, Señor, y puedan ir a sus casas cada semana, ir a sus casas, Señor, llenos de tu palabra, Señor, con ánimos de crecer más en ti, con ánimos de buscarte más, con un amor más profundo hacia ti por medio de tu palabra. En el nombre de Jesús sea Cristo exaltado y glorificado por sobre todas las cosas, Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Me perdonan, hermanos, que estoy un poco mal de la garganta y parece que me está dando gripe. Bien, como dije, esta serie se titula Completos en Cristo.
Y a medida que vayamos hablando acerca de este tema, vamos a ir entendiendo a qué nos referimos. Y titulé este mensaje en particular, esta introducción, Colosas, una iglesia llena del Evangelio. Colosas era la ciudad donde estaba la iglesia de los colosenses. ¿Okay? ¿Por qué hablo de una iglesia llena del Evangelio? Porque realmente les fue predicado un amplio concepto de lo que es el Evangelio verdadero. Y vamos a ir viendo en detalle. La intención principal, hermanos, de esta carta es que podamos crecer en una firmeza, en una solidez más estable y permanente de Cristo. Que podamos crecer en un conocimiento más amplio de Cristo. Quizás esa frase usted la habrá escuchado con frecuencia, pero realmente quizás no hemos entendido cuán importante, cuán necesario es para el creyente conocer verdaderamente a Cristo. Amén. Pero en primer lugar, hablamos un poco acerca de quién escribe esta carta. De acuerdo a la tradición, históricamente hablando, Pablo ha sido el candidato primordial en lo que respecta a la autoría de la carta a los Efesios. Y como es costumbre de Pablo, en cada carta, él al inicio, él se refiere a sí mismo como el autor de la carta. En esta carta él se incluye a sí mismo e incluye a Timoteo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahí no está diciendo que por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo él es apóstol de Jesucristo. No. Lo que está tratando de decir es que Pablo y Timoteo los saludan. Eso da a entender que ellos dos estaban involucrados en la redacción de la carta a los colosenses. Y históricamente no ha habido razón alguna para negar la autoría de Pablo. De hecho, hay cartas como Segunda de Pedro, como Judas, que hay cierta especulación acerca de si realmente fueron ellos los autores o si fueron otras personas. Pero en cuanto a esta carta en particular, no hay refutación alguna, no hay negación alguna. Una de las razones es porque esta carta es muy similar a la carta, o tiene ciertos elementos similares a la carta a Filemón. Bueno, en primer lugar porque la iglesia en Colosas probablemente, de acuerdo a la historia, estaba en la casa de Filemón. ¿Ok? O sea, los hermanos de Colosas al parecer se congregaban en la casa de este hombre llamado Filemón. Y hay ciertos elementos que pudieran relacionarse unos con otros en ambas cartas. Y pues la carta de Filemón se defiende grandemente que Pablo es el autor de esa carta, y pues por lo tanto si Colosenses es bastante similar a esta carta a Filemón, entonces pues es una razón más para poder decir que Pablo también fue el autor de esta carta. Uno de los detalles que encontramos en ambas cartas es que se mencionan los nombres Aristarco, Marcos, Epáfras, Lucas, Onésimo y Demas. Exactamente esos mismos nombres se mencionan en la carta a los Colosenses y en la carta a Filemón. Y padres de la iglesia, quizás usted no sabrá de qué le estoy hablando. Padres de la iglesia, hombres que estuvieron pocos años después de la muerte de Cristo y que jugaron un papel fundamental en lo que fue el establecimiento de la iglesia. Hombres como Ireneo, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Orígenes, Eusebio, todos ellos dieron testimonio de que Pablo realmente escribió esta carta. Así que en cuanto a la autoría, hermanos, no tenemos mucho que decir. Realmente no hay duda alguna de que este hombre Pablo fue quien redactó o quien por la inspiración divina redactó esta carta a los colosenses.
Ahora, esta carta, al igual que otras tres más, forma parte de lo que algunos denominan las epístolas de la cautividad. ¿Y a qué nos referimos con eso? Se refieren a cartas que fueron escritas en un periodo en el que Pablo estaba preso. Y estas epístolas de la cautividad son 4 en particular. Y son el libro de Colosenses, el libro de Filemón, el libro de Efesios y el libro de Filipenses. Y realmente tienen cierta similitud unas con otras. Y se cree que esas 4 cartas fueron escritas durante el primer encarcelamiento de Pablo. Eso quiere decir alrededor de 60 y 62 años después de Cristo. Hay ciertos pasajes de ambas cartas que hablan sobre el encarcelamiento de Pablo, hablan de Pablo estando en cadenas y preso. En cuanto al lugar, hay cierta especulación. Algunos dicen que estas cartas fueron escritas mientras Pablo estaba preso en Cesarea. Otros dicen que mientras Pablo estaba preso en Éfeso. Pero la conclusión más tradicional y más aceptada a lo largo de la historia y que no ha tenido mayor oposición es que Pablo estaba en realidad preso en Roma. Así que probablemente fue durante su primer encarcelamiento en Roma, como dijimos ya anteriormente. Ahora, otro dato que es bien interesante es que la ciudad estaba bastante cercana a la ciudad de Éfeso. Estaba a unos 160 kilómetros al este de Éfeso, en el valle del río Lico. Y entre sus ciudades vecinas estaba la iglesia de la Odisea, o la ciudad de la Odisea, y estaba la ciudad de Hierápolis. Ahora, esta ciudad de Colosas estaba sobre el río Lico, dice que corre hacia el oeste del río Meander, así se llama, que está poco después que pasa junto a la Odisea. Y dice que allí, en ese punto, se conectan las aguas o las fuentes de aguas calientes de la iglesia de la ciudad de Hierápolis. Emanaban una fuente de aguas calientes. Y por otro lado de la ciudad de Colosas se emanaba una fuente de aguas frías y se juntaban justo en el punto cerca de donde estaba la ciudad de la Odisea, y esa conexión entre las aguas calientes y las aguas frías formaban una combinación y formaban lo que era agua tibia, y eso pues es una clara referencia a lo que Jesús, al mensaje que Jesús habla a las 7 iglesias en Apocalipsis, cuando se refiere a la iglesia de la Odisea como la iglesia tibia. Así que cuando Jesús está hablando a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis y le dice que es la iglesia tibia, realmente no era algo extraño a la iglesia. Ellos sabían de qué les estaba hablando, pues era un lenguaje bastante común a su región. ¿Ok? Así que son algunos detalles bastante interesantes acerca de esta ciudad y que nos pueden ayudar a introducirnos en el tema en particular. Ahora, vamos a hablar un poco de algo más relevante acerca de la carta, y es parte de lo que era la problemática de la iglesia o la razón por la cual Pablo se ve motivado a escribir la carta, y es la herejía o las falsas doctrinas, los falsos maestros que estaban de alguna manera intentando infiltrarse en la iglesia y torcer la verdad del evangelio. Vamos a estar hablando un poco acerca de a qué se refiere a qué nos referimos con esta herejía o estas falsas doctrinas. Y para los que estuvieron atentos a la serie que dimos el año pasado, que fue sobre el libro de Primera de Juan, pues hay mucha similitud, porque el mismo grupo de personas o falsos creyentes o falsos maestros que estaban infiltrándose en la iglesia, a los que escribe Juan en la primera carta, son los mismos que se presentan acá. ¿Ok?
¿ok? Estamos hablando de una herejía que se anticipaba a lo que en el siglo II, por allá en el siglo II y III, se conocía como gnosticismo. ¿Ok? Ahora, en la iglesia en Colosas, esa iglesia estaba compuesta entre judíos y gentiles. Mayormente gentiles, pero había una comunidad de judíos cerca que se remonta a siglos bastante atrás de la llegada de Cristo. Ahora, es posible que esta combinación de culturas judía y griega fue lo que trajo como consecuencia una especie de combinación, una herejía que combinaba elementos del judaísmo y elementos del misticismo pagano. Y era lo que en su tiempo se llegó a conocer como gnosticismo. ¿Okay? En ese tiempo en el que Pablo escribe la carta no se conocía con ese nombre, más bien era una doctrina precursora de lo que siglos más tarde se conocería como gnosticismo. Y esta doctrina gnosticismo, esta enseñanza del gnosticismo, establecía que la carne, la materia, era o es esencialmente mala, es mala en todo sentido, pero que el espíritu es total y absolutamente bueno, y que nada de lo que la carne pueda hacer puede afectar en ninguna manera al espíritu, y que no hay ninguna clase de vínculo entre lo que es la materia o la carne o el hombre y el espíritu. Por lo tanto, ellos llegaron a negar que Jesucristo realmente era Dios encarnado. Ellos negaron verdaderamente la encarnación de Cristo. Entonces, para torcer la herejía, ellos decían que Jesucristo en realidad no era Dios, sino que más bien era una especie de emanación de Dios, era una especie de irradiación de Dios, pero que Él realmente no era Dios y por lo tanto no tenía verdadera autoridad o suficiente autoridad sobre los creyentes. Ya más o menos nos vamos dando cuenta a qué nos referimos. Y es lamentable, pero parte de esas mentiras y de esas falsas creencias se han infiltrado en nuestro siglo, y vemos hoy en día muchas sectas que dicen ser cristianas o verdaderamente religiones basadas en la Biblia, pero que niegan la deidad de Cristo, que niegan a Cristo como el verdadero y único Dios. Entonces, esa era parte de lo que consistía en la herejía de la iglesia de Colosas. Y aunque Pablo no habla de manera muy clara, de hecho ningún autor habla de manera demasiado clara de la naturaleza de esta herejía, pero en esta carta de Colosenses sí podemos recoger algunos aspectos resaltantes acerca de esta doctrina. Y lo primero era el intelectualismo. Ellos creían que había que tener un conocimiento demasiado elevado para poder salir de los afanes del materialismo y poder llegar a la luz de Dios. En otras palabras, llegar a un nivel espiritual superior. Para poder hacer eso, tenían que tener un conocimiento intelectual demasiado elevado. Ellos llegaron a darle un valor muy superior a la palabra de Dios y a la fe cristiana, a la filosofía y al conocimiento, cosa que en realidad no es mala, porque la filosofía y el conocimiento no son malos. El problema es cuando le tienden a dar un valor superior a la palabra de Dios y al evangelio. Ellos llegaron a rechazar la fe, ellos llegaron a minimizar la fe, la persona de Cristo y la palabra de Dios, el testimonio de los apóstoles, en busca de un conocimiento sumamente superior según ellos, para poder alcanzar a un nivel espiritual mucho más grande. Otro aspecto es el ascetismo. El ascetismo y el ritualismo. Cuando hablamos de ascetismo, nos hablamos a una práctica en la que el individuo se restringe de participar de ciertas
valga la redundancia, de ciertas prácticas, como por ejemplo en esta carta, de ciertos alimentos, que si no comas, que si no bebas, que si no andes, que si no hagas esto y lo otro. ¿Sí? Cuando hablamos de ascetismo, hablamos de restringirnos de ciertas prácticas. Y ellos decían que supuestamente para poder someter la carne, para poder liberarse de las limitaciones de este cuerpo carnal, entonces ellos se abstenían de ciertos aspectos, de ciertas prácticas, se abstenían de ciertos alimentos. Y el ritualismo lo que hacía era, en vez de quitarte cosas, lo que hacía era ponerte más. Te decía que tenías que circuncidarte, te decía que tenías que participar de los días de reposo, de las fiestas, de las lunas nuevas, de esto, de los tipos de comida, los tipos de bebida y todo ese tipo de cosas. En otras palabras, por un lado, los que practicaban el ascetismo creían que la fe en Cristo no era suficiente para salir de las limitaciones de la carne, sino que tenían que someterse de manera rigurosa a una disciplina en la que ellos se restringían de ciertos elementos para entonces poder lograr ese estado espiritual que ellos estaban buscando. Y por otro lado, los judaizantes incluían prácticas de la ley mosaica, de la ley judía, porque de alguna manera creían que la fe en Cristo no era suficiente para la verdadera salvación o iluminación del hombre. Entonces te metían la circuncisión, te metían el día de reposo, tenías que practicar cada una de estas costumbres que se suponen habían quedado abolidas por el nuevo pacto. Y otro elemento era la adoración de los ángeles. Y el comentario bíblico, Introducción al Nuevo Testamento, dice: un rasgo especial de este punto de vista común era la adoración de los ángeles, puesto que estos seres intermediarios, pues se expresa de esa manera, los ángeles son como seres intermediarios entre el Señor y nosotros, ¿verdad? Dice, eran considerados esenciales para librar a la persona de las limitaciones de la existencia terrenal. En otras palabras, Cristo no era suficiente para darle al hombre la libertad total sobre esta naturaleza carnal, y entonces ellos daban una especie de culto o adoración a las potestades o a los principados, a los seres angelicales. Entonces, básicamente, hermanos, esto es lo que formaba parte de la herejía. Quizás había más aspectos más profundos, pero esto es lo que Pablo tiende a tratar en esta carta, y eso es lo que nosotros vamos a estar viendo a lo largo de este estudio al libro de Colosenses. Pero algo que me llama la atención de la carta a Colosenses es que es grandemente similar a la carta de Efesios. Dice que es extraordinaria la similitud que hay con la carta de Efesios. Y el comentario Plenitud dice que hay cerca de 70 versículos del libro de Efesios que tienen su equivalente a la carta a los Colosenses. En otras palabras, casi 70 versículos del libro de Efesios que usted va a encontrar su paralelismo, usted va a encontrar sus referencias a la carta a los Colosenses. Y se cree que la carta de los Colosenses fue escrita antes que la carta de Efesios, pero realmente hay una similitud impresionante, aunque de manera ligera se diferencian en su propósito, en su enfoque principal. Ahora vamos a hablar un poco de su propósito. ¿Cuál es el propósito de esta carta, mis queridos hermanos? Bueno, en primer lugar, lo que podemos decir es que ya dijimos que Epafras fue quien fundó la iglesia de Éfeso, de Colosenses, no fue Pablo. Epafras, posiblemente un hombre que escuchó la predicación de Pablo en la iglesia, cuando estuvo en su viaje misionero por Éfeso. Quizás se convirtió en esa etapa y luego vuelve a su ciudad natal, lo que es Colosenses, y comienza a predicar el evangelio allí, y entonces funda una iglesia. Pablo nunca había podido visitar Colosenses ni la Odisea,
pero posiblemente era un siervo de Pablo, era un discípulo de Pablo, y entonces este va a donde está Pablo encarcelado y va a pedirle consejo, va a pedirle ayuda, porque hay una amenaza, hay una herejía tratando de infiltrarse, tratando de amenazar a la iglesia, buscando la manera de corromper las verdades del Evangelio, corromper las doctrinas elementales que estaban siendo sembradas por los apóstoles. Entonces él les solicita la ayuda. Y creo que una de las razones, porque considero que hay varias razones que motivaron a Pablo a escribir rápidamente esta carta a los colosenses, y una de ellas puede ser o probablemente haya sido el deseo de Pablo de que Onésimo, o un siervo de él llamado Onésimo, quien era un esclavo de Filemón, eso lo puede usted buscar en la carta a Filemón. Onésimo era un esclavo de Filemón, al parecer lo defraudó de alguna manera, huyó de allí, y al pasar el tiempo se topa con Pablo. Pablo le predica el Evangelio, se convierte a Cristo por medio de Pablo, se vuelve un fiel discípulo de Pablo, y entonces ya al cabo de un tiempo Pablo tiene el deseo de volverlo a enviar con su amo. De hecho, él habla a Filemón muy amorosamente acerca de ese punto. Le dice a Pablo, le dice a Filemón: si Onésimo te ha defraudado en algo, te debe algo, cóbramelo a mí, yo te lo pago. Te lo pago completamente todo. Entonces quizás fue una razón, el deseo de que tenía Pablo de que Onésimo pudiera regresar a su ciudad natal, pudiera regresar nuevamente con su amo Filemón, que estaban en Colosas. Y otra razón, obviamente, eran las herejías. Y evidentemente creemos que es la razón más resaltante, realmente, que Pablo se ve movido intensamente a escribir esta carta en vista del peligro que estaba rodeando a la iglesia. Ahora, la carta está llena de varios elementos. En una de ellas él alaba la fe de los colosenses. En principio, lo que leímos hace un momento, él les está dando gracias a Dios por la fe de los colosenses, por el amor que tienen hacia los demás creyentes, por la esperanza que tienen, porque escucharon el Evangelio y lo han creído. Él ora por ellos para que reciban conocimiento y sabiduría. Por otro lado, él comienza a darles ciertas enseñanzas prácticas acerca de cómo deben ellos vivir la vida cristiana. Pero más que nada, la carta se centra en tratar abiertamente y de manera amplia la herejía, la falsa doctrina, de manera que ellos puedan estar claros y no dejarse engañar. Ahora bien, lo que me llama la atención es que Pablo no comienza de una vez denunciando la falsa doctrina. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante, dentro de algunas semanas que estemos llegando a esos versículos. Pero Pablo no habla directamente de la herejía, no comienza a denunciarla o a describirla. No, Pablo comienza a hablarles de Cristo, como si no lo hubiesen escuchado ya. Pablo comienza a hablarles, pero de una manera muy amplia, de una manera muy profunda, acerca de quién es Jesucristo. Habla de la supremacía de Cristo, habla de la posición alta y gloriosa que tiene Cristo, habla de Jesús como la cabeza de la iglesia, el primogénito de la creación. Él es la imagen del Dios invisible, dice Pablo. Describe a Jesús de una manera sin igual. De hecho, los comentaristas dicen que no hay libro del Nuevo Testamento que describa más ampliamente la doctrina de Cristo como la carta a los colosenses, incluso más que la carta a los efesios. Todo lo que es un sistema cristológico, todo lo que es la doctrina acerca de Cristo, él la describe de una manera amplia, profunda y bastante hermosa allí. Y me llama la atención, hermanos, ¿por qué? Y eso lo comentaba yo hace tiempo y lo había escuchado de algún pastor hace tiempo, de que ¿cómo tú haces para combatir la mentira en el mundo? Con la verdad. ¿Cómo haces para que la mentira sea reducida? ¿Cómo haces para que la mentira cese? Con la verdad.
Hermanos, ¿cuál es la lucha más grande que sostenemos como creyentes? ¿Cuál es la batalla espiritual que libramos con las tinieblas? Porque ciertamente, hermanos, hay una batalla espiritual, hay una guerra espiritual que el creyente libra todos los días, y esa batalla espiritual es contra las potestades superiores, los principados, las fuerzas de las tinieblas. No podemos negar eso, lo dice la Escritura. Hay una guerra muy viva entre nosotros y las fuerzas del mal. La pregunta es, y ese es el problema en donde muchos tienden a caer en un hoyo, ¿cuál es nuestra posición en esa lucha? ¿Vamos a ir nosotros directamente hacia las filas enemigas, hacia la cueva del diablo, como dice una canción por allí, y vamos a caerle de a patadas al enemigo? ¿Ese es nuestro trabajo? Si ese fuera nuestro trabajo, mi querido hermano, ya nos hubiesen zarandeado hace rato, porque estamos hablando de combatir con potestades superiores. Nosotros somos meros seres humanos. Estamos hablando de luchar contra ángeles, seres espirituales inmortales, y con un poder superior al que nosotros pudiéramos llegar a tener en toda una vida aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nosotros somos simples seres humanos. Pensar en la posibilidad en que nosotros vamos a luchar cara a cara con Satanás, hermano, eso no creo que sea posible. Así que dejemos en claro una cosa: la lucha que se libra en contra de Satanás de manera directa es Dios, es de Dios. Dios es el que va a luchar por nosotros. Dios es el que va a batallar por nosotros. Sus ángeles son los que van a pelear por nosotros. Nuestra lucha de manera directa no es contra Satanás ni contra sus demonios, pero aún así hay una lucha, y es con los demonios. Pero aunque usted y yo no vamos a pelear de manera directa, no vamos a insultarnos allí, ¿verdad? Con los demonios, tenemos un conflicto con ellos. El punto es, ¿cómo libramos ese conflicto? Pablo dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ese texto clave es fundamental para describir cuál es nuestra posición en la batalla espiritual. Dice, derribando todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Cuando hablamos de argumento, hablamos de una idea. Toda idea que se engendre en la mente de los hombres y que es contraria al conocimiento de Dios. Esa es nuestra batalla. La batalla que usted libra día tras día es la batalla por la verdad. Y su trabajo como luchador o como soldado es velar porque la verdad del evangelio pueda ser predicada de manera clara y fiel. ¿Para qué? Para que la mentira de Satanás no inunde la mente de los hombres. Y si hay hombres que se levantan con un conocimiento contrario a la palabra de Dios, con un conocimiento totalmente torcido y tergiversado, usted, como un fiel soldado de Jesucristo, usted tiene que velar por defender la doctrina. Pedro lo dijo, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de tu esperanza, aunque debe ser con mansedumbre y con reverencia. No es que te vas a agarrar de a piñazos con la persona que no te quiere escuchar. Tiene que ser con reverencia, con mansedumbre, pero debes estar firme en la verdad y defenderla a capa y espada, como dicen por allí. Amén. Entonces esa es la lucha que usted y yo libramos. Y como decía este pastor, ¿cómo combates la mentira? Con la verdad, hermanos. Y me gusta eso del apóstol Pablo en esta carta, porque él no comienza hablándole a los colosenses acerca de la herejía, no. Él comienza a darles un amplio concepto acerca de quién es Cristo. ¿Quién es ese que nos libró? ¿Quién es ese que nos redimió? ¿Quién es ese que nos salvó? ¿Quién es ese a quien servimos y a quien adoramos? Y es que Pablo sabía que teniendo un alto conocimiento de Cristo,
la iglesia podría estar firme ante la mentira. Y ese debe ser el enfoque de nuestro mensaje, y ese es el enfoque de este estudio a la carta a los Colosenses. Que como iglesia podamos crecer en un conocimiento amplio, profundo, muy alto de la persona de Cristo, de su posición como cabeza de la iglesia, de su supremacía, de su gloria y de su poder. Porque es conociendo la persona de Cristo que nosotros podremos estar cimentados en la verdad, arraigados en el verdadero evangelio, y cuando venga la mentira a azotar nuestras casas, no caeremos fácilmente. Amén. Y en una era, hermanos, en una era de pluralismo. Y yo hace días les mencionaba acerca de qué era el pluralismo. El pluralismo es la idea que establece que todas las religiones llevan a Dios. Que no es necesario tener un conocimiento de Dios, que no es necesario creer directamente en Dios, en el Dios de la Biblia o en Cristo para poder realmente ser salvo o para tener comunión con ese ser celestial supremo y todopoderoso. Que puedes terminar creyendo en Allah, que puedes terminar creyendo en Buda, que puedes terminar creyendo en Chiquinquirá Delgado. Pero no importa realmente, porque todas las religiones, dicen ellos, llevan a Dios. Y el sincretismo es otra plaga que está tomando terreno en nuestro siglo. Es la idea de minimizar las verdades del evangelio, de minimizar la persona de Cristo, la persona de Dios, en favor de mantener la unidad. Lo que hoy se ve como ecumenismo. Y es ese celo por mantener la unidad entre toda la comunidad creyente, no importa si son cristianos, si son musulmanes, quien sea, pero ese celo por mantener la unidad unos con otros y poder hacer de este mundo un mundo mejor. Entonces vamos a ir camuflajeando las verdades del evangelio, vamos a ir predicando menos acerca de Cristo y más del amor entre nosotros, para entonces mantener firme esa unidad aún si negociamos con las verdades del evangelio. El Señor nos libre de esa plaga. Pues debemos, y es un tiempo en el que como iglesia estemos firmes en la verdad, firmes en Cristo. Y aunque esta es una introducción, todo lo que estaremos hablando esta noche es una introducción. No vamos a tratar de manera profunda ningún tema, solamente estaremos introduciéndonos a la carta de Colosenses. Quise hacerlo de esa manera porque hay tanto que decir, y a veces comienzo a dar una serie, comienzo a dar el primer capítulo y tengo obligatoriamente que hablar acerca del contexto histórico del libro, y a veces no me da tiempo porque tengo que tratar el tema central de esa noche. Entonces, por eso tomé la intención de poder hablar con libertad acerca del libro, acerca de la carta, acerca de su historia, acerca del propósito, problemas, todo eso, para que podamos para la próxima semana tener claridad acerca de lo que vamos a hablar, mis hermanos. Pero aunque estamos introduciéndonos, sí quiero y veo que podemos de toda esta carta recoger ciertos elementos que describen la persona de Cristo, como la muestra el apóstol Pablo, y pude ver varios aspectos allí que quiero compartir con ustedes. Y el primero es que Cristo es el creador y el Señor de todo. Quiero darles a entender que cada uno de estos puntos son muy fundamentales para Pablo en lo que respecta a contradecir la falsa doctrina.
Cristo es el creador de todo, y lo dice Colosenses capítulo 1, versículo del 15 en adelante. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén. Ahora, el propósito de Pablo es dar a conocer cómo Jesús ocupa el primer lugar, cómo Jesús ocupa la supremacía en su soberanía, su gloria, su deidad, su magnificencia. Cómo Jesús es el primogénito en toda creación, en toda la creación. Cómo Jesús es desde el principio, Él es antes del principio. Su relación con Dios, con el Padre, dice que Él es la imagen misma del Dios invisible. Dios es espíritu y nadie lo puede ver. Bueno, a Dios le plació revelarse a sí mismo al hombre por medio de Cristo. En otras palabras, cuando vemos a Cristo, vemos a Dios como es. Habla de su relación con la creación. Dice la palabra que todas las cosas fueron creadas por Dios, dice. Pero aquí expresa que Cristo es el medio por el cual el mundo es creado. Dice, todo ha sido creado por medio de Él. Cuando habla de por medio de Él, se está refiriendo a que Cristo es la causa instrumental a través de la cual Dios ha llevado a cabo su obra de creación. Pero no solo eso, sino que dice que todas las cosas fueron creadas para Él. Amén. Ahora, ese punto es bastante interesante, puesto que cuando dice que todas las cosas fueron creadas para Él, específicamente está diciendo que fueron creadas y diseñadas para la gloria y la alabanza de Él. Eso nos deja en claro un punto importante, y es que todo el curso del universo, todo, absolutamente todo el curso del universo, todo lo que existe y todo lo que es creado sigue un curso en la historia. Y ese curso en la historia, al final de todo, terminará dando gloria y exaltación a su obra. Más específicamente, lo pudiéramos decir de esa manera: la rebelión de Satanás, la creación del mal, el hecho de que existe el mal, aunque Dios no es creador del mal, pero el hecho de que existe el mal, el hecho de que Satanás se haya rebelado, el hecho de que Caín haya matado a Abel, el hecho de que Israel haya sido esclavizado por mucho tiempo, el hecho de que Judas haya negado a Cristo, el hecho de que Cristo haya muerto como un malhechor, el hecho de que la iglesia cristiana se haya visto en la oscuridad por muchos siglos antes de la reforma, el hecho de que hoy en día la iglesia se vea amenazada por un ecumenismo, un sincretismo, por una falsedad, por un humanismo, por un deseo por el dinero y por las cosas materiales. Todo eso que está sucediendo, que nosotros vemos como algo malo, y ciertamente es muy malo, todo eso contribuye de manera muy clara con la gloria final y postrera de Dios. Y yo quiero que usted entienda eso. ¿Por qué? Porque se nos ha enseñado un Dios como en las películas. Cuando vemos las películas, vemos el bien y el mal. El bien luchando contra el mal. Y siempre a mitad de película el mal toma la ventaja. Casualmente, ¿verdad? Y si no fuera por un hombre, sí, porque siempre es así, si no fuera por la destreza, la habilidad o el carácter de un hombre, el bien no hubiese obtenido la victoria. Curioso.
Y sobre todo son neoyorquinos, los que son estadounidenses, ¿verdad? Casualmente. Sí, hermanos, de verdad le digo. Ustedes ven una película donde hay una batalla de dioses, el bien contra el mal, y entonces el bien parece que está perdiendo, los dioses buenos o los seres buenos parece que están perdiendo. Casualmente necesitan de la raza humana, porque en el ser humano hay algo tan especial que puede ser útil para vencer la maldad. Esa es la mentira que nos han metido todo este tiempo. Yo no quiero que usted vea a Dios como alguien que está luchando desesperadamente o desesperanzadamente contra Satanás. Usted, sí, sé que lo han visto. Algunos de ustedes han visto en alguna vez en Facebook o en alguna parte una imagen donde aparece la imagen de un Cristo, de Jesucristo, pulseando con un demonio. Y ellos aparecen así los dos mirándose la cara así como que pulseando. ¿Lo han visto, verdad que sí? Se ríen porque lo han visto, hermano. ¿Sabe? A mí me causa rabia esa imagen. En un principio no. En un principio no lo entendía, pero a mí me causa molestia esa imagen. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted se va a la Biblia, usted ve a un Satanás rindiéndose ante los pies del Señor y dándole alabanza y adoración. Usted no se ve a un Satanás enfrentándose cara a cara a Dios, ni loco que fuera. No, usted ve a Satanás postrado ante los pies del Señor reconociendo su autoridad. Eso le deja una cosa en clara, hermano. Nada de lo que exista en el universo, nada de lo que suceda, ningún punto en la historia, ninguna desviación, nada, ningún conflicto tiende a obstruir el plan divino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque si algo llegara a obstruir el plan de Dios, entonces al final de todo existirá algo que no le terminará dando gloria al Señor. Y aunque le vaya a parecer algo absurdo y quizás loco, el simple hecho de que muchas personas al final de la historia se perderán, eso dará gloria al Señor al final. Eso es raro realmente. ¿Cómo es posible que un montón de personas que no van a conocer de Cristo y morirán a una eternidad y pasarán una eternidad sin Cristo, terminará contribuyendo para la gloria de Dios? Pues la palabra de Dios dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y dice que Él no solamente es el medio de creación de todas las cosas, sino que todas las cosas permanecen en Él. Dice que subsisten en Él, son sostenidas por Él. En otras palabras, todo lleva el curso que Dios ha determinado, porque al final eso terminará dando la exaltación y alabanza a su nombre. Amén. Segundo, Cristo es el autor de nuestra redención y nuestra reconciliación. Colosenses 1, 19, 22 dice: porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, habiendo hecho la paz por medio de la sangre en su cruz. Dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En primer lugar dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Esta palabra plenitud tiende a contrastar la idea de los gnósticos de que Jesús no era Dios.
Cuando dice que que agradó al Padre que en Cristo habitase toda la plenitud, se está refiriendo a que Jesús como hombre tenía todos los atributos de Dios. Absolutamente toda la semejanza de Dios. No era un ser que tenía cierta conexión o similitud con Dios, no, Él era Dios. Ahora, y es interesante este punto, porque cuando vemos que Jesús, el medio de gracia por el cual somos reconciliados y somos redimidos por su sangre, es Dios en toda su esencia, nos damos cuenta de una cosa, y es que no hay otro modo y medio para alcanzar gracia y misericordia de Dios si no es por Él. O sea, los gnósticos creían que no era suficiente ir a Jesús para alcanzar gracia de Dios o para obtener esa clase de iluminación que ellos decían. No, ellos necesitaban un conocimiento superior. Pues cuando Pablo dice que en Él habita toda la plenitud de la deidad, todo, ni más ni menos, nos está dando a entender que entonces Cristo es el único responsable de llevarnos al Padre. Cristo es el único medio para llegar al Padre, y no hay otro modo de llegar al Padre a menos que sea por medio de Él. Amén. Ahora, Romanos capítulo 5 nos habla un poco acerca de nuestra reconciliación con Dios. Pues el apóstol está mencionando aquí en Colosenses que cuando nosotros estábamos muertos, dice que fuimos reconciliados con Dios. Dice que éramos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo cosas malas, y fuimos reconciliados con Él. Ahora somos uno, ahora tenemos una intimidad con nuestro Padre. Ahora podemos acercarnos con confianza ante la presencia de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque el Señor, que cuando éramos enemigos, ¿qué hizo? Por medio de su sangre nos dio la reconciliación. Amén. Para que pudiéramos ser presentados sin mancha ante la presencia de Dios. Y Romanos 5:10 dice: porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de Cristo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. En otras palabras, el simple hecho de que usted y yo hayamos sido reconciliados o hayamos gozado de la reconciliación por medio de la sangre de Cristo implica dramáticamente que al final de nuestra vida seremos salvos por Él. En palabras más sencillas es: todo aquel que fue reconciliado por Cristo será salvo por Cristo. Y más adelante ustedes pueden meditar en cada uno de estos textos de manera más profunda. Tercero, Cristo es sabiduría y conocimiento. Y eso es particularmente muy importante, puesto que la palabra gnosis significa conocimiento. Y los gnósticos se caracterizaban por amar el conocimiento o afanarse en busca del conocimiento. Colosenses 2, versículo 2 al 3 dice: para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Cristo, del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo expresa su deseo de que los colosenses, escuchen, no solo sean consolados y unidos en amor, sino que también sean enriquecidos en un pleno entendimiento acerca del misterio de Dios. ¿Y qué es el misterio de Dios? La persona de Cristo y su posición como cabeza de la iglesia. En otras palabras, la intención de Pablo es que ellos alcancen un alto conocimiento acerca de quién es Jesús. Cuando dice un entendimiento pleno del misterio de Dios, se está refiriendo a un entendimiento pleno acerca de Cristo.
La pregunta es, ¿por qué? Dice Pablo. Bueno, porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. No en nadie más, no es buscando otro medio, otro recurso. Es en Jesús, en quien están resguardados la plenitud de la sabiduría y del conocimiento. Así que si tú pretendes alcanzar cierta iluminación, buscando sabiduría y conocimiento, busca a Cristo. Pues Él es todo suficiente. Amén. Romanos 11:33. Me gusta lo que dice Pablo. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. En Romanos 11, Pablo habla un poco acerca del plan de redención que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Cuando Pablo ve lo que Dios piensa hacer con el pueblo de Israel, Pablo se da cuenta de que los misterios de Dios, la sabiduría de Dios, están inalcanzables para el hombre. Dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría. Cuando Pablo ve la obra de Dios con el pueblo de Israel, él dice: realmente no entiendo la obra de Dios, no entiendo la sabiduría de Dios. Y él dice que no hay hombre en la tierra que pueda llegar a alcanzar el conocimiento verdadero que solamente da Dios. Cuarto, Cristo es mayor que los rudimentos del mundo. Cristo es mayor que los rudimentos del mundo. Colosenses 2, 16, 17 dice: por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida, en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo, cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Lo que Pablo está diciendo es que si todos aquellos elementos que en el Antiguo Testamento fueron sombra de lo que habría de venir, fueron sombra del nuevo pacto de gracia, fueron un espejismo de lo que ahora en este nuevo pacto Dios ha revelado. ¿Para qué ahora que estamos en un nuevo pacto vamos a volver atrás a seguir sometidos a los rituales y leyes y ceremonias del antiguo pacto? Como comida o bebida, o días de fiesta, o luna nueva, o días de reposo. Pablo dice: todas aquellas cosas tienen cierta reputación de buenas, de ser útiles en lo que respecta al sometimiento de tu carne. Pero al final de cuentas, dice Pablo, ellas no son eficaces cuando se trata de la naturaleza carnal del hombre. ¿Sabe quién sí es suficiente? Cristo. Para poder librar al hombre del presente siglo de maldad y de la presente carnalidad que está en cada ser humano, Cristo es suficiente. Amén. 5. Nuestra unión con Cristo es un rechazo a todo lo terrenal en el hombre. Nuestra unión con Cristo es un rechazo a lo terrenal en el hombre. Colosenses 3, 5, 6 dice: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, escuche, a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Parte de la ideología de los gnósticos era que como el cuerpo, la materia, no podría afectar en nada al espíritu, entonces las distinciones éticas eran irrelevantes. El hecho de que tú te guardaras de ciertas cosas era irrelevante. Habían dos extremos entre la doctrina gnóstica. Estaban los que creían que debían abstenerse de ciertas cosas de la carne, relacionadas con la carne, para poder alcanzar la iluminación que ellos esperaban, pero luego pasó a otro extremo en el que las personas creían que como el cuerpo no podría afectar al espíritu, entonces no habría nada de que lo que ellos pudieran hacer que los haría
inmundos. Y por lo tanto, ellos se desenfrenaban continuamente en sus propios placeres, en su carnalidad, en sus pecados. Pablo expresa que el estar unido a Cristo implica un rechazo y un desprendimiento total de nuestras pasiones y de nuestros deseos en los cuales andábamos en el pasado. Como decía en la predicación el día sábado, ya en la actividad juvenil, en la iglesia Centro de Fe y Esperanza, algunos no pudieron estar, hablaba de que en el pasado, cuando estábamos en el mundo, estábamos hundidos en nuestros pecados, muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, pero que ahora hemos sido resucitados con Cristo, ahora tenemos vida con Cristo, ahora hemos sido salvos por la gracia de Dios. Eso implica drásticamente que ya no podremos seguir muertos en nuestros delitos y pecados, ni andar en nuestra carne. Entonces, el estar unido a Cristo, hermano, implica que ya tú no puedes andar compaginando continuamente con tus placeres carnales. Amén. Y sexto, dice, somos llamados a vestirnos del carácter de Cristo. Colosenses capítulo 3, verso 12 dice: entonces, como escogidos de Dios, santos, amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. Todo lo contrario a dejarnos seducir por nuestra naturaleza carnal. Pablo nos exhorta a que nos revistamos continuamente de un carácter cristocéntrico. Amén. Cuando Pablo está diciendo que nos revistamos de honra, de compasión, de bondad, de humildad, de mansedumbre, básicamente, escúcheme hermano, está diciendo revístanse de la persona de Cristo. En otras palabras, que usted pueda ser un imitador de Cristo, hermano, que usted pueda ser un reflejo de Cristo, que usted pueda ser un testigo vivo de Cristo. Amén. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo dice que nuestra vida debe ser presentada. Cuando dice presentad vuestros cuerpos, se está refiriendo a presenta toda tu vida como un sacrificio en santidad, aceptable ante los ojos del Señor, que eso es parte de tu adoración espiritual continua. Parte de tu adoración diaria es presentar toda tu vida a Dios en santidad como un verdadero sacrificio aceptable ante Dios. Amén. ¿Están aquí? Ya estamos terminando. Por último, la gloria de Cristo es el motivo para una vida de obediencia y de testimonio. La gloria de Cristo, dar la gloria a Dios, es el motivo para una vida de obediencia y testimonio. Colosenses 4:5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo. Andar sabiamente, dice Pablo, eso significa que como creyentes cultivemos una conducta ejemplar y de buen testimonio en todas las áreas de nuestra vida, como padres, como madres, como hijos, como esposos, esposas, siervos o amos. Tenemos que reflejar en todo su esplendor el carácter y la imagen de Cristo. Y eso usted lo puede ver en Colosenses capítulo 3, verso 18 en adelante, donde dice: casadas, sujétense a sus maridos, esposos, amen a sus esposas, hijos, obedezcan a sus padres, amos y siervos. Que cada uno en las diferentes áreas y esferas en las que se desenvuelva pueda tener una conducta ejemplar que dé testimonio de Cristo, y que ante los incrédulos Cristo sea exaltado. Amén. En conclusión, mis hermanos,
Cristo no solo es necesario para nuestra salvación, para nuestra redención, Cristo es también suficiente para librarnos de toda especie de maldad, puesto que los gnósticos creían que las potestades angelicales gobiernan sobre el universo. Pues la palabra de Dios dice que cuando Cristo muere en la cruz es exaltado hasta lo sumo y Dios lo establece sobre toda la creación, lo pone como Señor de toda la creación. Dice que Él está sobre todas las potestades superiores. Dice que Él está sobre Satanás, que Satanás está debajo de los pies de Jesús. Él gobierna sobre todo. Así que Cristo es suficiente para librarnos del pecado, de la maldad, del diablo. Y por último, Cristo es suficiente y necesario para vivir una vida en santidad, para vivir una vida ejemplar, para vivir una vida de testimonio, para andar como es digno del Señor, para caminar agradándole en todos y siendo en todo testimonio de su grandeza, mis hermanos. Y por último, Cristo es suficiente y necesario para mantenernos firmes en la verdad. Y cuando conozcamos a Jesús, tanto en una relación íntima como a través de su palabra, estoy seguro que estaremos firmes y no seremos seducidos por la mentira.